Estamos saludándoles, ya conversábamos aquí, dándoles la bienvenida a esta mesa de diálogo. Gonzalo Rosero no nos está acompañando estas mañanas para conducir estas mesas, está en una recuperación, le mandamos un saludo. Y les decía, están en nuestros estudios, estaban ya en nuestros estudios el economista César Robalino y el doctor Gustavo Medina. No necesitan mayores presentaciones, ustedes, señores, han entregado, digamos, su ejercicio profesional al país, así es que se unirá también en este diálogo el economista Pablo Dávalos. El tema para plantearles esta mañana es la deuda con China, los procesos de endeudamiento con ellos, esta cantidad, yo diría, de contratos dados en virtud de ese financiamiento. En otras circunstancias diríamos, no es a dedo exactamente, pero sí están unos créditos dirigidos, ¿no? Entonces, nuevamente al saludarle, señor economista César Robalino, ¿se puede cuantificar en sí qué es préstamo, qué es colaboración, cómo definir la deuda con China? Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, Francisco, y gracias por estar aquí, Gustavo, y luego se integra, pues entiendo, Pablo, ¿no? Gracias. Y espero que se recupere pronto, pues, el amigo Gonzalo. Está que se recupere, ¿no? Sí. Vea, mire, China continental, a través de todos sus organismos públicos, del gobierno, etcétera, se ha convertido en un proveedor de fondos, y no solamente de fondos, de asistencia financiera para el Ecuador, el más importante, tal como rezan todas las cifras estadísticas, ¿no? Y naturalmente China, pues, persigue sus propios intereses. Todos los gobiernos persiguen los intereses. No es que los chinos, igual que los gringos, o igual que los británicos, etcétera, sencillamente hacen sus negocios internacionales por efectos de que quieren servir, quieren ser equitativos, quieren ser solidarios. No, no. China persigue sus objetivos en el mundo, ¿sí? Y está utilizando todas las reservas internacionales, que son enormes, que cuentan no por millones, millones, sino, oiga, casi a los trillones de dólares, y está usando ese músculo financiero que es enorme y fuerte para... En busca de posicionarse como una potencia posicionarse hegemónica en el mundo, y lo que está haciendo Ecuador lo ha hecho en Venezuela, en otros países, lo hace en África, etcétera, etcétera. Ese es el interés de China. Y naturalmente no solamente es el financiamiento, sino que eso va ligado, no en Ecuador, en todas partes del mundo, va ligado con ciertas obras públicas. No el 100%, pero buena parte, ¿sí? Y mandan sus técnicos, sus ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Ecuador, con las necesidades de financiamiento que han sido y son enormes, ha tenido pues que aceptar lo que dicen los organismos públicos bancarios chinos: lo tomas o lo dejas, así de simple. Y si sencillamente el deudor, que es Ecuador, necesita recursos, sencillamente pues acepta una serie de cosas. Pero ¿y por qué aceptamos si ese es con condicionamientos, si es más caro? Entonces ahí veríamos una debilidad de la economía ecuatoriana o como país de no tener financiamiento. Sí, porque el gobierno necesita recursos, pues necesita recursos. Fíjese que al mercado privado internacional pagaron, si mal no recuerdo, una emisión de bonos de cerca de 1.000 millones, pagando 10,5% de interés. Si hoy se les ocurriera emitir nuevamente por 1.000 o 2.000 millones, a lo mejor tienen éxito, porque los mercados siempre olvidan lo que un país deudor ha hecho en el pasado. Y además porque hay los sistemas de pensiones en muchos países, en Estados Unidos, fondos de pensiones de empleados públicos, etcétera, etcétera, privados, que tienen tasas de rentabilidad muy bajas y necesitan una rentabilidad para poder pagar a los pensionistas. Entonces, si mañana el gobierno se le ocurre hacer eso, cobran el riesgo de invertir. El punto es, ¿qué rendimiento tiene que dar? 15, 16, 17%. Si ya lo hicieron con 10,5% en los mercados privados, ¿será posible que el presidente Correa autorice el pago de eso? Entonces, cuando se necesita dinero, y ese también es en la vida real de la familia, acepta lo que dice el acreedor. En este caso, Ecuador se ha alineado a una serie de disposiciones que tiene la asistencia crediticia y financiera de China.
Se ha alineado, se ha alineado. Si no hubiera esas necesidades de financiamiento tan enormes que tiene el gobierno nacional, si el gobierno decidiera reducir el gasto de 4.000 a 5.000 millones de dólares este año, las necesidades de financiamiento bajan drásticamente y uno no se somete o no cumple con uno de esos requisitos que le presentan o le piden los organismos. El fin de semana, economista, que el Ecuador ha hecho un ajuste más o menos de esa cantidad, de 4 a 5 mil millones de dólares, que no había economía en el mundo que hubiese hecho este ajuste y que no haya sentido, decía el señor presidente. Bueno, sí. Vea, lamentablemente, pues, esa reducción del gasto público va a tener un costo, porque va a tener un costo, irremediablemente. Pero no se puede sostener porque es insostenible seguir manteniendo un Estado tan enorme como el creado por el presidente y su gente y su equipo de gobierno. Es insostenible, porque sencillamente tan solo en sueldo, en el presupuesto del Estado, creo que se van en el año 8 a 9 mil millones de dólares. Sencillamente es insostenible. Y eso lo venimos sosteniendo muchos economistas en el sector privado, amigos o no amigos del gobierno nacional, hace tiempo atrás, que se está creando un Estado en su tamaño insostenible, que tarde o temprano no va a caminar. Y eso nos ha llegado a la época. La época de la abundancia se terminó. Y estamos viviendo la época de la escasez, que no va a durar este año solamente, sino también el año que viene. Y yo digo, globalmente la crisis se presenta a nivel más global, que el crecimiento de la economía no va a ser, sino en mi juicio personal, menos 3% este año. Y el año que viene no va a crecer, sino va a haber estancamiento. Mientras no haya un programa de recuperación económica seria, que dé confianza a los mercados, que dé certidumbre a los empresarios privados, que dé certidumbre a los hogares, etcétera, créanme que la cosa no va a caminar. Entonces, a lo mejor se necesita que venga un nuevo gobierno para que haga todas las cosas que es necesario hacer. Entonces, pero con mientras un costo tanto, político además. Claro, con el costo político enorme, etcétera. Y el presidente, con toda seguridad y Alianza País, no hará lo que es necesario en la economía, porque están pensando políticamente, están pensando en votos, pues supongo yo, ¿verdad? Entonces le digo, cuando un país, un gobierno más que un país, un gobierno está sometido a esta situación de presión financiera, sencillamente acepta una serie de condiciones que no le llame condiciones, pero una serie de características que piden los acreedores. En este caso, el gobierno de China, gobierno respetable, país respetabilísimo. Pero China está practicando una política de neocolonialismo, usando su brazo financiero para alinear en general a todos los países del mundo, pues tiene sus propios intereses en el mundo. No se olvide que China es la segunda economía del mundo por PIB. Y si sigue creciendo, aunque ya no al 10 ni 11%, sino si sigue creciendo al 5%, y Estados Unidos crece a menos del 3%, en X número de años, China se convertirá con un PIB el número más grande del mundo. Y lo que pasa en China, hoy por hoy, está pasando y tiene su influencia en el mundo. Gracias, economista. Al saludar también le damos de bienvenida al economista Dávalos. Señor doctor Medina, ¿cómo desde la parte jurídica, cómo se estructura? Si bien nos explica las necesidades de financiamiento del Ecuador el economista Robalino, uno diría, en base a la legislación nacional, ¿cómo se ha de comprometer? ¿Cómo se firmaban? No sé si usted puede ayudarnos a hacer una comparación, algún contrato de financiamiento cuando usted fue procurador, por ejemplo. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Primero, un placer compartir esta mesa de estudio con tan distinguidos economistas. Y segundo, hacer votos por que mejore la salud de nuestro amigo Gonzalo Rosero. En lo que toca a su inquietud, toda negociación, y muy particularmente cuando se trata de préstamos o de créditos, o como decimos en la legislación nacional, de mutuos o préstamos de consumo, se traducen en un contrato, que aquí en todas partes del mundo es ley para las partes. En tratándose de contratos como el que estamos señalando de crédito, en sistemas jurídicos diferentes,
como son los de Ecuador y los de China. Estos contratos vienen a ser verdaderos libros, porque en ellos deben contener todas las estipulaciones que en nuestro caso, que tenemos un sistema jurídico de derecho escrito, legislado, muchas de las normas de carácter general en este tipo de contrato o en cualquier otro están en la legislación nacional, particularmente en el Código Civil, de suerte que en lo interior los contratos se refieren a asuntos específicos que no están normados por la legislación nacional. Pero volviendo al tema de los contratos de préstamo. Esos contratos, pues, se refieren al monto que se presta y a la forma en que ha de desembolsarse, si en un solo acto o por partes, cuotas. de acuerdo a un cronograma. Se refiere a plazos, y en los plazos también generalmente se consultan tiempos de gracia, es decir, un periodo en el cual no se paga la obligación. Se contemplan intereses y hasta comisiones. Y hay que ser muy cuidadosos en la determinación de las tasas de interés. Se contemplan las garantías, que es un aspecto muy importante. Y claro está que en tratando usted de estos créditos internacionales juega lo que se denomina la garantía soberana, es decir, el compromiso del Estado ecuatoriano de pagar la obligación, que parecería que en algunos casos ya no es suficiente porque colateralmente se exigen otros mecanismos para poder asegurar el cumplimiento de la obligación. Es como cuando uno va a pedir un crédito y le digan, le vamos a dar, pero hipoteque la casa. En el caso de estos créditos no se puede recurrir a garantías reales como una hipoteca, porque no se puede hipotecar pero sí, por el ejemplo, territorio ecuatoriano, pero sí hay otras formas petróleo, de garantía. Hay otras formas de garantía, entre esas la denominada garantía soberana. Y en esto hay que poner mucho cuidado. Hay que también poner cuidado. Por favor. ¿Le puedo Sí, interrumpir claro. y hacerle dos preguntas en esta cuestión jurídica? Fíjese, ¿cómo vería jurídicamente usted? Los economistas creemos que es deuda, ¿no? Fíjese, dos formas. Las ventas anticipadas de petróleo, que ha sido una norma de este gobierno. Gobiernos anteriores lo hicieron aisladamente, pero esto ha sido una práctica, ¿no? Con China. Entonces, en el fondo, es un endeudamiento, pero metodológicamente no se contabilizan como deuda. Entonces, jurídicamente, ¿cómo le ve usted a eso? Uno, dos. Fíjese, debido a las necesidades de financiamiento del gobierno, fíjese lo que está haciendo en política petrolera, ¿sí? Negocian con una empresa enorme de servicios muy respetable, Schlumberger, y reciben $1.000 millones. Y entiendo, todavía no he leído el contrato porque el contrato ha estado muy reservado, pero ya comenzó a salir ese contrato, ¿verdad?, a luz pública, Partes. en que crean un concepto, activos intangibles, porque entregan el campo petrolero que creo que AUCA, y lo van a hacer, están negociando lo de Sacha, ¿no? Y entonces entregan el campo, que creo que produce tal vez 65 a 70 mil barriles diarios aproximadamente, y le dicen, toma, pero tú me das $1.000 millones, que ya se lo dieron. Entonces, los $1.000 millones, ¿es deuda? ¿No es deuda? ¿Cómo metodológicamente lo va a contabilizar el gobierno desde el punto de vista contractual? Y jurídicamente, en el fondo, yo ¿qué digo, significaría ese contrato, no? claro, yo digo, como economista digo, esa es deuda. Pero con toda seguridad el gobierno metodológicamente no lo considera como deuda, sino como otros ingresos. Es que yo acepto, pero menos de deuda. Entonces, la pregunta es, y se viene con el otro campo porque están negociando para
obtener unos 1.750 millones de dólares. Entonces, Gustavo, con toda su experiencia, desde el punto de vista jurídico, estos dos casos. Eso no es deuda. ¿Hay o no endeudamiento ahí? Más allá de las previsiones legales que imperan en nuestro país, de no comprender dentro del endeudamiento público, por ejemplo, los préstamos de menos de 360 días. Claro. Eso no ingresa a la masa del endeudamiento. Más allá de estas previsiones, ingresa la plata. La plata no ingresa, como deuda. La obligación contablemente nace. No está. Es obligación, deuda, hay que está, pagar. Está ahí, claro. ¿Cierto? Hay que pagar, porque no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Claro. Estas cosas que en el dicho popular, desde pero nuestro que hogar, son así, sí. Y que tienen un altísimo contenido ético. Más allá de eso, personalmente creo que cuando se entrega un valor fungible como es el dinero, y ese dinero causa intereses, estamos frente a un préstamo. Si hay el pacto de interés, y tiene que un costo. es, o los economistas dicen, que es el precio del dinero. Así es, ¿no es cierto? Claro. Así pienso personalmente en el orden estrictamente jurídico. En cuanto al concepto de valores intangibles, este concepto es un tanto difuso porque se refiere a contingencias que pueden ocurrir o no en el futuro, que pueden ser previsibles en el orden teórico, pero que no ocurren en el orden práctico. De suerte que todos estos conceptos, en tratándose de convenios, como se dice, de crédito internacional, deben ser debidamente previstas en el texto del idioma del país para que presta, entienda. En el texto del idioma del país que recibe este préstamo. Pero me refería a algunos aspectos y ligeramente quisiera terminar con otro aspecto muy importante de una contratación internacional. Me refiero a la solución de las controversias. Y en esto, quienes prestan ponen mucho empeño, porque aunque no quisiéramos que estos contratos devengan en conflictos, siempre hay que pensar en el camino y en el tribunal que ha de decidir ese conflicto. Según nuestra Constitución, se prohíbe ceder la soberanía en materia jurisdiccional que no sea en el ámbito latinoamericano, excepto en tratándose de los créditos, en campo en el cual se puede pactar el procedimiento alternativo del arbitraje. Pero aún en esto hay que ser muy cuidadoso en determinar las reglas según las cuales se va a desenvolver este medio alternativo de solución. En el caso nuestro, en los contratos internos, hay una cláusula que se llama cláusula compromisoria, el compromiso de las partes de adoptar el camino arbitral para la solución de... Y generalmente, pues luego de la cláusula de ese compromiso, se remite a la ley de arbitraje y mediación que regula este tipo de actividad. Y pero eso en el no orden es renunciamiento, entonces. Cuando se trata de créditos, claro. La propia Constitución hace la excepción expresa y se remite quizá por los convenios internacionales, no importa si es SEADI o no, quizá por eso. En materia general, que no sea créditos, no se puede someter a arbitraje sino en el ámbito latinoamericano. Exclusivamente. La excepción la he señalado. Se refiere específicamente al caso de créditos o de préstamos. Planteado así y he hecho un primer análisis
diríamos, del entendimiento. Pablo, bienvenido, buenos días, el economista Pablo Dávalos. Usted vería que el día de ayer nos daban un dato de 24.000 millones de dólares, era lo que la deuda contraída por este gobierno, no es el monto total de la deuda, porque sí está entre 12 y 14.000 millones de dólares cuando llegó el gobierno del presidente Correa, y que a eso hay que sumarle unos 24.000 de este endeudamiento. ¿Eso es todo lo que está sumándose? O claro, lo que acabamos de escuchar, ¿eso no es deuda del economista Robalino que dice será esto o no? O lo que nos puntualiza el doctor Medina, lo que está financiado menos de un año no se contabiliza. La China, y me está acordando de Pedro Jorge Vera, la China está haciendo su papel, pero que por la plata baila el perro y por el oro perro y perra resultaba, ¿no? En el libro de Pedro Jorge Vera. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo analizar esto? Un buen día César, un buen día Gustavo, un buen día a todas las personas que nos escuchan. En primer lugar, los procesos de endeudamiento público son procesos absolutamente normales de todos los países del mundo. O sea, todos los países cuando tienen que buscar financiamiento, y generalmente están obligados a eso, buscan fuentes de financiamiento de los mercados internacionales, la deuda bilateral, las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Es decir, todos los países están sometidos a esta dinámica. Hay países donde el peso de la deuda es mayor a la producción, hay otros donde es menor. El Ecuador está dentro de los rasgos menores, así que no tiene el peso de la deuda que tienen ciertos países europeos, qué sé yo, Bélgica, Italia, la misma Grecia, tenía una deuda que era superior a todo su Producto Interno Bruto, ¿no? Estados Unidos en este momento tiene una deuda muy importante, ¿no? En todos los países, tanto los que prestan como los que reciben, se llama deuda bilateral, es relaciones geopolíticas. Los países que tienen disponibilidades y prestan quieren que se preste, pero que detrás de ese préstamo estén sus propias empresas de su país para hacer obras, para participar en contratos, etcétera, ¿no? Lo hacen los países europeos. Ese dinero sirva para el desarrollo, pero también para la consolidación de sus empresas. Sí, lo hacen los europeos, lo hacen los norteamericanos y ahora lo están haciendo los chinos. Los chinos han tenido un significativo crecimiento desde las reformas de Deng Xiaoping, pero sobre todo en esta década del 2000. Su crecimiento económico prácticamente ha sido exponencial por las decisiones adoptadas en Estados Unidos de trasladar muchas empresas debido a los bajos costos laborales en China. Entonces muchas empresas se han trasladado ahí y ahora la mayor parte de transnacionales del mundo producen en China. Las computadoras, los zapatos, la línea textil se produce en China, ya no se produce con la mano de obra. Claro, el costo es muy, muy barato, ¿no? Foxconn, por ejemplo, que es la fábrica que hace computadoras, tiene más de 1 millón de empleados y produce toda la tecnología del mundo, absolutamente casi toda la tecnología del mundo, ¿no? Esto ha significado que China tenga grandes reservas, es decir, su superávit comercial es muy fuerte y que haya colocado ese superávit comercial de forma estratégica. En primer lugar, China se ha convertido en uno de los más importantes acreedores de los Estados Unidos, ¿no? Tiene una posición de acreencias contra Estados Unidos que supera los 4 billones de dólares. Pero también, Pablo, pero ahí también hay una especie digamos, de acuerdo mutuo, ¿no? Si las empresas norteamericanas fueron a la China y están produciendo desde ahí, esos créditos no es la misma plata de esas empresas. No son acuerdos, son movimientos mecanismos económicos. Pero asimismo China ha ingresado con mucha fuerza al África y ha ingresado con mucha fuerza a América Latina. Al país con más fuerza ingresado en América Latina es Brasil. Brasil y Venezuela. En Brasil y Venezuela, China ha destinado muchísimos recursos de inversión extranjera y de endeudamiento. Nosotros somos apenas una especie de peón, si se quiere, en ese tablero global. Los chinos están jugando la geopolítica. Nosotros estamos utilizando el mecanismo del crédito bilateral y además de una manera estratégica, es decir, el crédito bilateral, los créditos, la Constitución los establece como una vinculación a ciertas obras de desarrollo. La Constitución dice no puede haber créditos que no sea para inversión pública. Eso dice la Constitución. Pero el gobierno, este momento, se está endeudando con los chinos, está endeudando con varios países, no para inversión, se está endeudando para política fiscal, para liquidez. Se llaman créditos de facilidad de liquidez, ¿no? Es lo uno. Lo otro, como hay límites, si se quiere, en las capacidades de endeudamiento. Los países piden crédito, hay una liquidez de por medio. El gobierno ha rebasado ya todos los límites. Es decir,
Con el Fondo Latinoamericano de Reservas teníamos una cuota, rebasamos la cuota. Con el BID teníamos otra cuota, rebasamos la cuota, ¿no? Entonces, se ha rebasado todas las cuotas, igual con el endeudamiento bilateral. ¿Qué está haciendo en este momento el gobierno? Está proponiendo recursos. Dice, mire, yo tengo estos recursos, ¿cuánto me das? Más o menos. Y está subastando los recursos naturales. Entonces, si eso corresponde o no corresponde a deuda, es una cuestión metodológica, ¿no? Y también una cuestión jurídica, pero eso disminuye los márgenes de acción y los márgenes de maniobra del propio gobierno y aún más los márgenes de maniobra del gobierno siguiente. Es decir, los movimientos de precios del petróleo ya están atados y están vinculados previamente a acuerdos que no sabemos, porque el gobierno actual no es transparente, no ha dado a conocer con exactitud las cifras exactamente que ha comprometido recursos de los ecuatorianos, recursos de todos los ciudadanos, ¿no? Pero el gobierno está desesperado por liquidez. Y está desesperado por liquidez porque no tiene política monetaria, porque si tuviera política monetaria hace rato que habría devaluado la moneda y hace rato que habría hecho una emisión. El señor presidente pide siempre eso, ¿no? Deme una moneda propia. No habría tenido que golpear la puerta de los chinos, no habría tenido que golpear la puerta de Pero habría pauperizado los salarios, habría pauperizado al país. Exactamente. O sea que la dolarización en eso era un escudo. Es un escudo, es un escudo que le blinda a la ciudadanía justamente de estas devaluaciones, ¿no? Le blinda. Entonces, como no tiene ese instrumento devaluatorio, como no tiene la posibilidad de imprimir, ¿qué hace el gobierno en este momento? Está subastándole al país. Para evitar llegar a ese baremo del 40%, el presidente y el gobierno ha adoptado algunas decisiones. Primero ha dicho, solo se registra en ese baremo, ¿no? Y en las cuentas nacionales la deuda externa del gobierno central. Es decir, todo el endeudamiento que puedan hacer instituciones del gobierno, como por ejemplo Petroecuador, no se registra como deuda. Entonces, ayer veíamos el balance y tiene deudas por cobrar, impresionante. Pero claro, entonces, pero si tú sumas los procesos de factoring, si tú sumas se llama así, ¿no? O facilidades, ¿no? Las facilidades si tú sumas el endeudamiento de las empresas estatales, ¿no? De todo el sector público, ¿no? Incluido las negociaciones como aquella que se hizo del oro con Goldman Sachs, por ejemplo. Entonces, si tú sumas eso, los niveles de endeudamiento y los baremos cambian. O sea, el Ecuador, y eso lo ha hecho, por ejemplo, el Observatorio de la Política Fiscal, ya está sobre los 36.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, ya no estamos en los 23.000 que hablábamos, ni tampoco los 24.000 solo del gobierno. A eso hay que sumarle los 13 que estaban, con lo cual tendrías 37.000 millones. Exactamente. Y si sumas esto que, si bien puede no ser técnicamente deuda en el concepto, es una cosa que hay que pagar, como decía el doctor Medina, podríamos haber pasado ya el 40. Sí, estamos en eso, estamos en esa situación donde si sumamos los diferentes tipos de contratación que ha hecho, donde ha subastado los recursos naturales, estaríamos ya eso, pero este baremo del 40% se impuso el propio gobierno, o sea, se impuso en la Asamblea Constituyente de 2008. En su Asamblea Constituyente. Y daba cuenta de una especie de optimismo frente al futuro y ninguna planificación macroeconómica. No existe ningún paper, ningún documento, ninguna racionalidad que diga por qué 40 y por qué no 50, 60 o 30. Simplemente fue un baremo que la Asamblea puso, y una Asamblea que es sin muchos sustentos técnicos además, ¿no? Porque es muy contradictoria esa Asamblea, sobre todo a nivel económico. Se puso ese baremo y ahora es un límite que el propio gobierno no sabe cómo salir. O sea, ha roto tantas veces la Constitución, pero él sabe que si rompes ese baremo, se rompe algo muy, muy delicado en economía que se llama credibilidad. Es decir, más allá de un programa económico, un gobierno necesita ser creíble por sus ciudadanos. Si los ciudadanos no son creíbles, ese programa económico puede ser muy lógico, muy sustentado, muy técnico, pero si no hay credibilidad, ese programa económico fracasa. Ahora bien, el gobierno sabe eso, porque el gobierno tiene instrumentos de liquidez en el último Código Orgánico Monetario. En ese Código Orgánico Monetario hay una serie de disposiciones que posibilitan al gobierno, por ejemplo, emitir dinero. Desde el dinero electrónico hasta la deuda que se puede hacer por vía de ventanilla de crédito, que se llama el sector financiero. Sobre la dolarización hay esos mecanismos y se los puede hacer.
Pero claro, el momento en que los hace, como el gobierno no tiene credibilidad, la gente dice, este gobierno Pero quiere salir no de está hablando usted del timbre cambiario. No. Hay instrumentos Sí, concretos. El timbre porque voy a decir, cambiario, un instrumento puede crear dinero y dicen, cualquier cosa la pueden transformar en dinero. sí, pero el timbre cambiario es otra historia. Sí, le decía para que no van a decir ahí, se puede interpretar está cualquier cosa. Está la ley, está el dice, código monetario, está el título cuarto de esa ley, por ejemplo, en el título cuarto de esa ley hay instrumentos monetarios, es decir, mecanismos, por ejemplo, de crédito, líneas de crédito, están las ventanillas de redescuento del Banco Central. Todavía hay. Se crearon esos instrumentos porque no teníamos en la Constitución. O sea, por eso digo, y se podrían aplicar. Se pueden aplicar. Pero en un plan que se más o menos necesita credibilidad. Eso es lo más importante. Por ejemplo, dinero electrónico. El dinero electrónico está en la ley. El gobierno puede pagar la nómina con dinero electrónico y puede utilizar las reservas como encaje de esa nómina y como garante, si se quiere, como caja de conversión. Pero el momento en que el gobierno pague con dinero electrónico, la señal al sistema financiero es de retiros, de depósitos, de pérdidas de liquidez, y eso significaría que se atenta a la dolarización, pues. Claro. Entonces el gobierno no ha creado mecanismos de legitimidad y de credibilidad en su propuesta económica. Al no tener eso, sus espacios de maniobra se reducen dramáticamente y tiene que utilizar la deuda externa. No. El señor presidente decía en cuestiones de control, porque se le piden casi todos los sectores control del gasto y todo eso, pero él decía esto el día sábado, ¿no? Hace más de un año, gobierno sin un centavo. Les dije que estábamos preparados para escenarios extremos. No nos creyeron, lo decían. Se frotaban las manos. Decían que para diciembre no llegábamos. No solo que llegamos, sino que pagamos por primera vez los bonos soberanos. Ese es uno de los problemas. Hasta junio yo tengo que pagar 1.600 millones de dólares. Ya pagamos 600 en los bonos 2015. Tenemos que pagarle 1.000 millones a Oxy. Y ni siquiera es plata que se queda en el país, que genera empleo, dinamismo económico. Sale. Entonces eso es durísimo. Es 1.6 del PIB. Le insisto, es la tormenta perfecta, pero seguimos adelante. Le dije que estábamos preparados para escenarios extremos, hasta $20 el barril. Nos bajó $18 el Oriente y $16 el crudo napo, cuando en el presupuesto estaba a $35. Entonces claramente tenemos que hacer ajustes. Es que Correa no sabe ahorrar. Hemos hecho el ajuste más grande de América Latina. El que desconozcan esto es el mejor reconocimiento a lo bien que lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo reconoce. 3.2%, 3.200 millones de dólares ajustamos el 2015 en gasto, en ingresos 1.000 millones más. En verdad el ajuste neto fue 4.200 millones de dólares. El que nos sigue creo que es Brasil con 1.1%. Pero como no le damos el garrotazo a los más pobres subiendo el gas, la luz, el teléfono, esta gente dice que no hay ajuste. Y este año hemos ajustado 2.8% más. Pero el precio del petróleo ha estado por debajo de $20. El país ha perdido miles de millones de dólares. Exa FM. Bueno, describe, señor economista Robalino, el señor presidente, una realidad que yo creo que sí el país está consciente. No sé qué es lo que se quiera que el país lo está reconozca. Consciente de que el precio del petróleo ha bajado, de que hay apreciación del dólar. Sí, toda la gente sabe. Nadie le puede echar la responsabilidad al gobierno ni al Frente Correa que ha decidido que baje el precio del petróleo o que se aprecie el dólar. A nadie se le puede ocurrir eso, ¿verdad? Son hechos ciertos, no digo que no. Y todo el mundo dice, sí, estoy consciente de eso. Pero cuando usted tiene un choque externo, ¿verdad? Se supone que hasta el organismo de planificación tiene que prever ciertos acontecimientos y prepararse para eso. ¿Para qué? Para que el costo del ajuste sea el menor posible en sus efectos hacia las clases populares. Ahora, ¿no es un mecanismo para eso? Ha bajado también un poco el gasto público. No se puede decir que no. También ahí están las cifras. Yo no puedo decir que no, pero en mi juicio es insuficiente. Ahora, si se reduce más el gasto, ¿tiene un efecto sobre la demanda agregada? Por supuesto que sí. Y si el sector privado no tiene aliciente, certidumbre, confianza para aumentar el gasto, sea los hogares, o sea los empresarios privados con inversiones, o sea los exportadores privados exportando más, entonces no hay otro elemento de demanda agregada que pueda compensar la baja de este elemento, que es el gasto del gobierno. Sí, eso es cierto, pero lo que pasa es que esta es parte de la crisis, pues lamentablemente es parte de la crisis. Y toda crisis, y eso forma parte de la teoría de los ciclos económicos, toda crisis llega a la profundidad.
Y La toma un previsión no tiempo existió, para la pues. recuperación. Así funciona porque así funcionan los mercados, no hay más remedio. Entonces, lo que el gobierno está haciendo es tratando de ¿qué? De conseguir financiamiento en todas partes. ¿Para qué? Para pasar este charco, que no es charco, es un charco fangoso. Que esperemos que no sea arena movediza, pues, ¿no? ¿Verdad? Esperemos que eso sea. Fíjese, para que vea. Vea lo que están haciendo cuando usted ve el balance del Banco Central del Ecuador. Emite unos papelitos, TBC, ¿sí? Que es uno de los mecanismos sí, que habla el economista cuando compra los CETES, claro. El Banco Central, ¿con qué liquidez la compra? El Banco Central no tiene liquidez propia, no tiene. Y el gobierno, la última cifra que vi que tenía como depósitos en el Banco Central, creo que 130, 150 millones de dólares, ¿verdad? Cuando en sueldos y salarios mes a mes tiene que pagar, creo que cerca de 800 millones de dólares, más o menos, ¿sí? Una base. Entonces uno dice, ¿de dónde saca la plata el Banco Central? Si no hay liquidez, no hay imprenta, hacer billetes, ¿dónde? ¿De alguien se saca la plata? Pues, ¿de quién? De las empresas estatales, y ya lo reconoció el propio presidente alguna vez, y también de los municipios y los consejos provinciales, desde el punto de vista de liquidez. No le digo en términos de propiedad de los recursos, que siguen siendo los municipios. Pues si usted ve el balance del Banco Central, dice, ahí la cuenta, ¿no? Dice, tanto tienen aquí en total los municipios, consejos provinciales, empresas estatales, ¿sí? Por decir algo de eso, ¿sí? 600, 800, 1.000 millones. Pero el punto de vista de liquidez, ¿de dónde saca el central para comprar los bonos del Estado, que creo que deben estar en 1.500 millones? Depende, pues, ¿no? Y aquí viene lo que decía Gustavo. Si compra los CETES, el Banco Central al gobierno, el gobierno no contabiliza eso como deuda, no registra. Autorizado por la Ley de Planificación y Finanzas Públicas. Es la primera vez que yo veo esto. Cuando mandó ese proyecto, y discúlpeme si hago una discreción de unos minutos, se le dijo al gobierno, tú no puedes hacer eso. Y estaba en esa comisión Paco Velasco, se le dijo, no amigo, pues. Ejemplo, supóngase que un empresario privado vaya a un banco cualquiera privado y le dice, préstame $1 millón a 180 días para capital de operación. El banco ve el riesgo y dice, buen riesgo, y le presta el millón, ¿ya? Entonces, el empresario va a su fábrica y le dice al contador, amigo contador, he conseguido $1 millón a 180 días, etcétera, etcétera, etcétera. No me contabilices eso, porque es de corto plazo. Claro. El contador le dice al dueño del negocio, no puedo, pues, don Enrique, oye, esto es pasivo, no lo haga, ¿sí? Bueno, para no perder el empleo lo hace. ¿Qué está haciendo ese empresario? Falsificar el balance, pues. Así que cuando usted no contabiliza los CETES, está falsificando el balance general de la nación o del gobierno, pues, ¿sí? Censurable, sí. Pero bueno, está facultad del gobierno porque así lo propuso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es eso? 1.500 millones. Hay que agregar a la deuda. En el sector privado habemos economistas que comenzamos a hacer un ajuste a las cifras que dice el gobierno de deuda. Y con toda seguridad, como dice Pablo, ha llegado ya a los 40.000 millones de dólares. Significa 40%, que es el máximo, el techo que tiene legalmente para endeudarse el gobierno, ¿verdad? Pero el gobierno sigue endeudándose. ¿Por qué? Porque ve que es una posibilidad para aguantar hasta mayo del 2017, ¿sí? Deuda, porque el precio del petróleo no va a reaccionar, ¿verdad? Y no, hay que reconocer que sí ha bajado algo el gasto. Pues yo creo que todavía es insuficiente, créanme, es insuficiente. Y eso va a tener un costo, por supuesto que sí, nadie niega que no. Entonces yo lo que digo es, vea, el presidente siempre se burla de los fondos. Pero ¿qué hubiese pasado si esos fondos que él los destruyó, los utilizó, ¿verdad? Que se separaba parte del precio del petróleo, ¿cómo hubiesen servido? Que eran solamente 2.000. No, pues si usted acumula eso, ¿verdad? Hubiese tenido varios miles de millones de dólares que hubiesen servido para hacer política anticíclica. El presidente se burla de ese tipo de políticas financieras. Y uno dice, bueno, significa que el gobierno en Chile, de derecha e izquierda, que crearon con exportaciones de cobre y tienen un fondo enorme. O póngase el otro caso, pues, en Europa, un país petrolero, Noruega, que oiga que tiene otro fondo enorme y de esa toman una parte para financiar el sistema de pensiones, ¿sí? No le digo Arabia Saudita, pues, ¿no? Que tiene unas reservas internacionales enormes. Ve a Bolivia, con las reservas internacionales, porque también en Bolivia el amigo presidente es un tonto que tiene tantas reservas,
¿Por qué no hace obra pública con esa reserva para satisfacer las necesidades de un pueblo pobre? Es una forma de invertir. Entonces, exacto, entonces yo le digo, Como dice el presidente. no es así la argumentación del presidente, con todo respeto al presidente, es falsa la argumentación. Pero luego usted tiene créditos externos, oiga, con fines no productivos, pues. Aquí le voy a dar un ejemplo. Se están construyendo 2 edificios públicos. Una que es la plataforma financiera que le llaman allá cerca del Banco del Pichinche, Banco del Otro, y eso vale como $200 millones. Y el gobierno dice, ¿por qué se preocupan si eso es crédito de China? Crédito externo, no se preocupen. La pregunta es, ¿para qué sirve ese edificio? Una serie de empleados públicos, ¿cuántos? 1.000, 2.000, 3.000, lo que sea. Agregan a la productividad de la economía, que la productividad sencillamente, hay problemas en la productividad por una serie de razones X y Z, y que el gobierno no ha tomado medidas para mejorar la productividad ecuatoriana, va a agregar algo para generar dólares, porque en dolarización la plata tiene que venir de afuera. No puede haber recirculación adentro, sino de afuera. El problema de liquidez que tiene el país es porque no se gana liquidez suficiente que viene de afuera, porque no podemos fabricar dólares, ¿verdad? Pablo decía que si hubiera un banco central, podía emitir dinero. Claro, puede emitir el dinero con muchos gobiernos, sí, pero como usted le decía a Pablo, oiga, ¿y qué se viene con eso? Eso es lo que quieren los gobiernos, tener una imprenta, hacer billetes para financiar el déficit fiscal, que venga la inflación, que venga la devaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con la dolarización eso se acabó. Y la dolarización, como todo esquema monetario, el patrón oro, o de la convertibilidad, o el sistema monetario que nació después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar ligado al oro, sencillamente tiene reglas. Y el gobierno ecuatoriano no siguió las reglas, como Argentina no siguieron las reglas de la convertibilidad, y el gasto público desbordó, lo que es sensato. Y la política fiscal y las finanzas públicas históricamente son las que destruyen la estabilidad monetaria de los gobiernos, ¿sí? Doctor Medina, este panorama económico de manejo, usando incluso instrumentos legales, como nos han recordado los 2 economistas, desde la parte legal, ¿se puede poner límites tomando de base más la Constitución que los otros mecanismos como el Código Financiero que usted hacía referencia? Este tema me recuerda a algún autor que señala que la economía es el fondo y el derecho es la forma. Personalmente creo que estos 2 fenómenos deben estar íntimamente vinculados y que el derecho no puede desconocer ciertas realidades que, aunque quisiésemos que cambien, es muy difícil que ocurra. De suerte que muchas veces se legisla sin este ajuste entre la realidad y la norma jurídica. Y claro que se pueden poner muchas disposiciones. A mí personalmente también me parece que aunque los créditos de menos de 360 días son créditos, son obligaciones, porque además tienen por el mandato costo, de la ley, no se contabilizan como deuda pública. A mí me parece eso no ajustado a la realidad. Pero en todo caso, hay una legislación que arranca de Montecristi en que se autodeterminaron ciertas reglas para el endeudamiento público, que pasa por la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas, que establece una serie de normas respecto del endeudamiento público. Entre esas normas está el 40% del Producto Interno Bruto, que como muchas cosas es posible que se le haya, como dice Pablo, establecido con un criterio hasta arbitrario. Muchas cosas en las leyes se señalan con un sentido de arbitrariedad, sin análisis previos. Cuando yo pienso, respetando naturalmente a los ilustres economistas, que el endeudamiento público y privado debe estar en función de un concepto elemental, la capacidad de pago.
la capacidad de pago. Porque si se rebasa esa capacidad de pago, en el caso... Lo que pasa es que la capacidad de pago parece que es mientras tengamos algo hay capacidad de pago. Bueno, también entonces, eso... ¿cómo definir el concepto de hasta cuánto es la capacidad? O sea, hipotecar, vender todo. Ese también es un concepto que en el mundo privado es muy claro. Yo no puedo salirme del marco de mis ingresos. Y en mis ingresos tiene que estar el gasto de mi casa, el cumplimiento de las obligaciones, y si ese margen rebasa mis posibilidades, en mi futuro es la ruina. Si es que he hipotecado mi casa, esa casa pasará de propietario cuando ejecuten la deuda se haya disfrutado. En el orden fiesta. público veo que el concepto es mucho más amplio, pero sin embargo, creo que no se puede perder de vista este concepto de la capacidad de pago. Es decir, el dinero, porque las obligaciones, sobre todo internacionales, se pagan con dinero. Ahí no hay troques, ahí se pagan con dinero. Y ese dinero, naturalmente, tiene que estar en alguna parte para cumplir esas obligaciones. Economista Dávalos, entonces, a ver, usted nos decía, todos los países tienen necesidad de financiamiento, todos. Y el Ecuador se ha visto siempre que tiene para avanzar en un proyecto de que se desarrolle el país, necesita financiamiento. Pero nos recuerdan nuestros dos invitados la capacidad de pago, pero también de la capacidad de pago, cuánto vamos a producir como país. Allá no solo es el petróleo, está todo lo que produzcamos los ecuatorianos. ¿No? Y aquí está César Ovalino, que además fue ministro de gobierno y le endeudó al país mucho más que el actual gobierno. Pues. Él decía que era un momento del endeudamiento agresivo. El concepto ese era... Endeuda al país y ahora reclama por el primer 40%. Boom, el primer boom petrolero tenía acompañado de eso. Y también se habló de hidroeléctricas y de carreteras, pero ahí había un cambio distinto, ¿o no? Pero hay una cosa, y es la siguiente, el país en este momento está en recesión. Y esa recesión se manifiesta de manera evidente en el desempleo. No hay empleo, y el poco empleo que hay es muy vulnerable. ¿Qué hacer en este contexto? O sea, ¿qué hacer? Entonces, o continuamos generando recesión, o por el contrario, buscamos mecanismos para parar la recesión. Si buscamos mecanismos, eso se llama anticrisis, anticiclo. Estamos en bajada, tenemos que detener la bajada. Lo que los neoliberales nos proponen, incluido el propio presidente de la República, es ajustar la economía, es decir, hacer las tareas más fáciles. Si no me alcanza el dinero, entonces recorto. Y el presidente se vanagloria de eso, dice, mire, yo he ajustado 3.2 y ahora voy a ajustar 2.8. Se vanagloria y dice, miren cómo estábamos haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando lo que el país no quiere es eso, pues. El país quiere respuestas ante el desempleo. Es facilísimo ajustar la economía. O sea, se necesita una mentalidad de contador para eso, ¿no? Si yo tengo exceso de gastos, suprimo el gasto y ya pues. Y con eso compenso los ingresos y los gastos. Lo difícil es buscar creatividad en contexto de recesión, pues. Es decir, no ajustar la economía. Eso es lo difícil. Entonces, viene el contador, entonces me dice, ajusta la economía. Digo, no, busquemos otros mercados, busquemos otras formas, busquemos otros mecanismos. Porque, claro, puede ser que hay una burocracia impresionante, pero en términos macroeconómicos se llama demanda agregada esa burocracia. Y esa demanda, porque tienen un ingreso que les permite consumir. Esa demanda comiendo la plata de todos. Esa demanda significa ventas a las empresas. Si el gobierno no paga, si no hay demanda agregada, no hay oferta nomás. O sea, y es todo el mecanismo, el engranaje económico el que se para. ¿Qué tenemos que hacer? Ya, es cierto que hay un exceso de demanda que genera un costo de transacción. Si votamos a esa gente del sector público, creemos un plan de empleo, pues. Creemos un plan de mitigación para que esa gente no vaya a la calle. La ley ya está aprobada con el seguro de desempleo y todo, no sirve. El ajuste simplemente resuelve los problemas del Estado, pero los traslada a la sociedad, pues. Es decir, yo como Estado, este momento, qué sé yo, siguiendo las recomendaciones neoliberales, me deslindo de 100,000 personas, pero ¿quién asume el costo de mantener esas 100,000 personas? Ya no soy yo el Estado, pero sí es el conjunto de la sociedad. Entonces se trata de una nueva visión. Se trata de ver de forma diferente. Pueden vivir con tarjeta de crédito.
No, sí, se puede hacer eso, se puede crear mecanismos, la ley lo permite, pero no hay legitimidad, efectivamente, ¿no? Se pueden crear mecanismos. Entonces, la idea es no caer en el ajuste y no decirle a la ciudadanía que el ajuste es la única forma posible, porque es engañarle, pues. Porque se estamos cerrando la posibilidad de otras opciones en la economía, y en la economía sí hay opciones. Y en esas opciones estaría, por ejemplo, más crédito con la China para entregarle más cosas, qué sé yo, como el Coca-Cola Sinclair, donde han traído incluso, la opción real no es trabajadores chinos a los que no les hemos visto, sino por las tomas en los túneles donde han estado trabajando. Sí, la primera opción es, no es de más endeudamiento. Creo yo, este gobierno está agotado en todo sentido, no tiene legitimidad, no tiene credibilidad, no sabe qué hacer, se enorgullece de haber ajustado la economía. Entonces la primera opción es salir del actual gobierno, pues es la primera opción. La segunda opción se llama transparencia y la tercera opción se llama un plan de empleo, de acuerdos de contingencia para el empleo, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto desde salir significa que hay que esperar el próximo año, o las realidades pueden llevar, no nos van a decir que estamos pidiendo que salga. Yo sí pido que salga como ciudadano. El señor asambleísta Romero decía que una de las salidas puede ser la renuncia del señor presidente, y le pedía. También usted comparte lo de Franco Romero. Porque cada vez que veo la economía, veo el deterioro de la economía y veo que la ciudadanía ya no cree en el actual gobierno. Y eso no genera más incertidumbre. Y eso está generando mucha incertidumbre, está generando muchos problemas. Es decir, el pedirle también que se vaya no genera más. No necesitamos salir de la crisis, pues. El problema es que no podemos salir de la crisis con el actual equipo económico y el actual equipo político. No hay cómo salir de la crisis. Además, no solo sería el presidente, sino todo el equipo. Además, ¿no? Podría ser eso. Porque es un gesto está que en este momento cambio. Que se siente la necesidad porque no hay salidas. Están ajustando la economía. Es decir, un presidente que supuestamente no era neoliberal, un presidente que criticó a los neoliberales, ahora está haciendo el neoliberalismo más radical. ¿No? Entonces, que nos diga cuál es su concepción política y económica, que no nos engañe la ciudadanía. Si es neoliberal, entonces que ajuste la economía no es ninguna sorpresa. ¿No? Si llega César Robalino otra vez de ministro y privatiza y ajusta, no es ninguna novedad. La novedad sería que defienda a los trabajadores, la novedad sería que defienda al Estado. O sea, que que César defienda a los banqueros es normal. Claro, es normal. Pero parecería entonces que el tema de la economía de los países y la democracia tiene estas dificultades, que se vuelve muy ideológico el ejercicio del poder. Y entonces comienza a anularse las otras visiones y las otras. ¿Es eso así? Es que en contextos, por ejemplo, de una democracia más parlamentaria, tendríamos un congreso, tendríamos, un parlamento, y tendríamos la posibilidad, de acotarle al presidente. Al menos un juicio político al ministro de Finanzas para que nos diga qué negoció con Schlumberger, qué negoció con Goldman Sachs, al menos eso, ¿no? Que le permita ciertas rectificaciones en este momento. Pero no tenemos esos instrumentos democráticos en este momento que de una u otra manera reconduzcan la política económica, que generen confianza, estabilidad, que le permitan a la ciudadanía saber qué es finalmente lo que se transó, pues, porque no sabemos, estamos hablando con supuestos. Algo tan importante como la deuda, tan importante, que hace algunos años no había dudas, teníamos tanto de deuda, ahora muchos de los datos que utilizamos son supuestos. Schlumberger es un supuesto, por ejemplo, las transacciones de Goldman Sachs son un supuesto, las facilidades petroleras son supuestos, porque no sabemos el contenido real. Recuerdo exactamente la época cuando Robalino y su gente firmaban las cartas de intención y no nos daban a conocer a la ciudadanía esas cartas de intención, y asimismo eran supuestos. ¿Qué firmaron con el Fondo Monetario? No, pero ahora sí sabían que firmaban, tanto que le exigían no esto. Ahora no sabemos qué firmaron con los chinos, más o menos. La historia en esta última ronda que ya están llegando nuestros nuevos invitados. Normalmente, claro, una de las cosas, lo que dice el economista Pablo Dávalos, economista Robalino, es... Claro, tampoco es que quieren más de lo mismo. Y yo me puse a pensar el rato que decía, pero usted ya hizo el endeudamiento agresivo. Quizá deberíamos valernos de esa experiencia también, ¿no es cierto? Por favor, ¿qué deberíamos en este plano plantearle al país? Vea, yo no me opongo, y creo que es la enésima vez que voy a decir al endeudamiento público interno y externo.
Ese no es el punto. Cuando un gobierno tiene un endeudamiento público bajo con respecto al PIB, 5%, 4%, 10%, hay un espacio para hacer crecer más la economía, endeudándose ¿para qué? Para proyectos de inversión. Centrales hidroeléctricas, a mí me parece bien, pues. Nuevas carreteras, sí. Mejoramiento de aeropuertos, sí, por supuesto que sí. Eso implica, el efecto va a ser más productividad y eso implica que el país podrá pagar más el endeudamiento, ¿sí? Especialmente en una economía dolarizada. Así que uno no puede estar en desacuerdo con el endeudamiento público interno y externo. El punto es ¿para qué? ¿En qué condiciones? Eso es diferente. Eso es diferente. Esas son las cosas. Y ese es donde uno comienza a comentar sobre el endeudamiento público del gobierno. Claro. Ahora, también depende de qué. En el término de mercados privados internacionales, ¿cómo ven los mercados privados internacionales? Pues de repente, como hoy, no lo ven, pues. Lo ven al Ecuador como alto riesgo. En épocas anteriores veían muy bien para el país, con capacidad de pago, flujo de fondos efectivos, que no hay problema, etcétera, etcétera. Buen riesgo. Pero hoy es alto riesgo el Ecuador, entonces mañana los mercados privados dirán, ¿quieres que te compre bonos? ¿Sí? Yo digo, bueno, pues sencillamente entonces tienes que pagar 15, 16, 17%. En estas circunstancias en que las tasas de interés están bajos, casi cero, es realmente censurable pues, endeudarse pagando esos rendimientos. Pero claro, la argumentación viene a veces, es que la rentabilidad social del proyecto es 40%. ¿Qué me importa pagar 15%? Argumentación pues simplona, ¿no? No es así. Así que yo no me opongo a eso, ¿sí? Pero, amigos, la economía pasa la factura pues cuando hay errores de política económica. Los ciclos económicos existen en una economía de mercado y en una economía capitalista. No van a desaparecer mientras el capitalismo siga existiendo como sistema, el más eficiente en el mundo. Jamás el hombre ha creado un sistema económico para crear progreso. Que eso tiene sus reparos como desigualdad, no digo que no, pero los gobiernos pueden pues, practicar políticas para impedir las desigualdades extremas, ¿verdad? Vea usted países como el norte europeo. Ahí, si mal no recuerdo, el impuesto a la renta para personas naturales creo que van al 45 46%, si mal no recuerdo, ¿no? Allá llegaron a un acuerdo hace con varias décadas atrás. Bueno, sí hay que hacer un acuerdo, pero en Ecuador no se puede llegar a esos acuerdos, ¿verdad? Entonces lo que digo es, la deuda pública sí sirve. ¿Por qué sale la deuda pública? ¿Para qué sirve? Es cuando tiene déficit, pues. Cuando el gasto es mayor que los ingresos, entonces tiene un déficit. Así de simple, eso pasa en los gobiernos, como pasa en la familia. Pero pues, la deuda esta que no es cuantificable, que no sabemos para qué es esa deuda. Y por cuando deuda no hay, nos en conviene. eso tiene razón Pablo, cuando no hay transparencia, entonces uno comienza a especular en el sector privado cuáles son las condiciones. Así que, en términos de ahora, yo creo que se están creando o están creadas las condiciones para que el nuevo gobierno, yo manejo la hipótesis política como ciudadano, que el presidente debe irse a su casa. Debe irse a su casa, pues en mayo, pues, ¿no? Pero Pablo maneja otra como ciudadano. Bueno, yo estoy en desacuerdo, porque hay que dejarlo que termine, pero hay que tratar de ver cómo se lo convence al gobierno, de que tiene que corregir una serie de cosas para que el costo social, económico y político que tiene la crisis sea el menor posible. Pues, así es, y para eso vamos a estar en desacuerdo algunas personas que tenemos formación ideológica diferente. Con Pablo tengo una formación ideológica diferente, pero en algunos puntos hemos estado de acuerdo, sí, no digo que no, pero luego también Pablo, igual que otras personas, ¿no? Satanizan hacer acuerdos con el FMI. ¿Por qué satanizar, mi amigo? ¿Por qué satanizar? ¿Sí? Usted quiere plata. Es más barato que la China. Bueno, pero claro, yo digo, hay que preparar un programa sólido, creíble, para ser vendido. Y en la época de Sixto preparamos pues un programa sólido. Este es nuestro programa FMI. Y tú lo compras y ayudas. Y tuvieron que aceptar pues, el programa de Sixto Durán Ballén, así de simple. No es que el fondo, pues... Señor doctor, pero claro, el Fondo Monetario fue creado para ciertos propósitos. Pues, no es cuestión de un banco así nomás y que le dice, toma los 1.000 millones de dólares, dame el pagaré y hasta luego. ¿Cómo como acreedor yo estoy seguro que los 1.000 millones, 2.000 millones que te presto, tú vas a poder tener disciplina para generar ahorro para pagarme?
Oiga, todos los acreedores internacionales hacen eso, pues, mi amigo. La semilla de la crisis del 99 fue plantada en 1993-94 con la firma del Fondo Monetario donde estuvo el señor César Robalín. Así de simple. O sea, el Fondo Monetario es un resultado. La liberalización que llevó bancaria, la Ley General de Instituciones Financieras aprobadas en el 94, fue un compromiso de la carta de intención firmada con el Fondo Monetario, ¿no? Y esa ley produjo la crisis del 99. Ese es el fondo. Doctor Medina, planteado así la cosa, claro, hay esta idea, el economista Robalín, hay que esperar a mayo. Pablo dice no necesariamente. La credibilidad pasa político, pasa por aplicar la Constitución y los mecanismos, incluso que se puedan debatir. Un asambleísta como Franco Romero, que no es que sea un asambleísta recién llegado, ¿no? Con la formación que tiene, dice no pasa porque se va el presidente. ¿Cómo pasa jurídicamente? Usted me invita a definiciones de orden político. Pero es que todo está transversalmente, diría, a proyecto actualmente alguno. A partido político alguno, yo sí tengo ideas políticas claras. Claro. Yo he sido, soy y pienso seguir siendo socialdemócrata. Yeah. Esa es mi posición. Como punto de equilibrio de los excesos de un sistema y de otro sistema en el mundo. Los equilibrios hay que crearlos con talento. Para eso sirven las normas jurídicas. Ahora, yo también pienso que un cambio a estas alturas del partido, cuando prácticamente hemos empezado la campaña electoral, cuando estamos ya a puertas de las elecciones del nuevo presidente de la República, un cambio en este momento produciría efectos más negativos que los de esperar, con un poco de paciencia, el desenvolvimiento y jurídicamente, de estos 12 o 14 meses que faltan para que el periodo constitucional se cumpla y estemos naturalmente en posibilidades de contar con un gobierno que, haciéndose eco de las experiencias vividas en el Ecuador y en el mundo, pueda reorientar la economía del país. Pero eso va a requerir, estamos hablando de política, pero eso va a requerir la convocatoria de una asamblea constituyente, porque lo primero que hay que revisar es la Constitución de Montecristi, haciéndola más manejable, haciéndola más lógicamente estructurada, haciéndola inclusive más corta, que contenga principios generales que se desarrollen en las leyes, hechas con talento, con investigación, con sabiduría, no con improvisación. Economista Dávalos, con usted cerramos y hemos visto los dos temas, pero económicamente es posible someterle al país, qué sé yo, en un esquema que si no quieres llamarle ajuste, pero sí en un esquema de mayor control del gasto, de mayor control de la economía. Necesitamos transparencia en el gasto público, evidentemente. Es la primera. Es lo primero. Necesitamos saber qué firmaron con los chinos, con los tailandeses, con Schlumberger, con Goldman Sachs y dónde están esos recursos. Necesitamos urgente una auditoría de los cientos de miles de millones de dólares que este gobierno utilizó. Eso la sociedad ecuatoriana necesita saber en qué se gastaron los recursos públicos este gobierno de Alianza País. Es lo primero que necesitamos, saber dónde se fueron esos recursos, por qué se gastaron de esa manera. Lo segundo, necesitamos un plan emergente anticrisis y para ese plan necesitamos diálogo. No se puede crear un plan sin el diálogo porque no hay razón. Aquí estamos dialogando, mire, desde los extremos, entre César Robalín y yo, está aquí también Gustavo. Necesitamos diálogo. La sociedad ecuatoriana pide urgentemente diálogo. Y el primer acuerdo tiene que ser un acuerdo nacional por el empleo. Podemos solucionar las estadísticas fiscales, pero no afectemos el empleo.
porque el empleo significa el ingreso de una familia. No le podemos quitar a esa familia ingresos. Si esta familia no tiene este momento empleo, busquemos mecanismos, busquemos formas, arreglemos de tal manera las cosas que esa familia pueda tener empleo. Se necesita resolver los problemas de liquidez. Busquemos mecanismos de liquidez. Se necesita estabilidad. Los hogares ecuatorianos necesitan un mínimo de estabilidad y para eso, para la estabilidad, necesitamos que las cuentas sean absolutamente claras, ¿no? Pero si no podemos sostener esa masa de trabajadores, ¿cómo? Es que el problema, tenemos que ver las cosas como sociedad. Es decir, usted tiene una masa de trabajadores que le pueden pertenecer al Estado, no, pero le pertenecen al conjunto de la sociedad. Es decir, ya dejemos de pensar en términos solo fiscales, que el problema es el Estado, y pensemos en términos sociales, porque podemos resolver las cuentas fiscales, pero esa resolución simplemente significa una transferencia del problema del Estado hacia el conjunto si el de la Estado es sociedad. el que nos ha llevado o el que estaba administrando el Estado, administrado efectivamente mal. Exacto. Entonces, como sociedad tenemos que resolver esos problemas. En otras palabras, no podemos ajustar la economía sin considerar los efectos devastadores en el conjunto de la sociedad. Es decir, tenemos que resolverlos de manera conjunta. Por eso necesitamos otra visión, otra forma de comprender, sustentada en la democracia, en el diálogo, en la transparencia, y no en el insulto, pues, y no en la arrogancia, decir, vean cómo estoy haciendo, ¿no? Y esa utilización de los posesivos, ¿no? Yo tengo que pagar, yo hice, yo eso. No es así, es la sociedad ecuatoriana la que tiene que resolver los problemas. Yo quiero agradecerle un puntito que mencionó Grecia como cierto ejemplo, que yo lo pongo a Grecia con otros propósitos. ¿Sí? Pero eso fíjese, Pablo, recuerda lo siguiente, estos son hechos reales recientes. Porque aprovechas el final. El señor Tsipras, no se olviden, fue al poder en Grecia con un discurso anti todo, anti austeridad, anti ajuste, y trató inadecuadamente no a los acreedores privados internacionales, porque los acreedores allá son los gobiernos europeos, el Banco Europeo de Inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la señora Merkel, que es buena gobernante, y un momento le dijo, oiga amigo, se te acabó el financiamiento para seguir armando la farra. Haz lo que tú creas conveniente. Tú eres soberano, sí, eres digno. Un pueblo extraordinario, el pueblo griego, sí. Y Tsipras, ¿qué es lo que hizo? Se encontró con un dilema. Me salgo del euro y comienzo a fabricar billetes, nueva moneda yo, para financiar mis problemas de déficit fiscal, o sigo en el euro y ajusto la economía que me piden los acreedores, no bancos internacionales, sino aún el socialista presidente, ¿sí? ¿Qué hizo Tsipras? Ajustarse y más intensamente lo que le han pedido. Nada más. Te digo, Pablito, la economía pasa la factura. Tarde o temprano tienes que pagar. La economía pasa factura y el ejemplo se llama 1999-2000. Cuando el señor Rodalino suscribió la liberalización del sector bancario y nos condujo a la crisis, pues. Claro, ¿qué pasa la factura? Y la pagan las pobres, por supuesto. De acuerdo. Yo quiero agradecerles, miren, y este va a ser un tema, porque en realidad creo que hay que irlos puntualizando algunas cosas. Yo quiero agradecer al economista Pablo Dávalos, al economista César Rodalino y al doctor Gustavo Medina, y están ya en nuestros estudios el ingeniero Roberto Aspiazu y el economista Ramiro Crespo, que hablaremos en cambio de la ley laboral y de los nuevos impuestos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.